tardes y buenas noches con el cambio de horario. Bueno, yo voy a hablar de una cosa que quizá pueda parecer poco interesante, porque no tiene una aplicación directa en el trabajo diario, pero que realmente es la base de una de las cosas, de muchas de las cosas que hacemos. Y es hablar de una faceta de nuestra vida profesional que no todo el mundo llega a cometer en un momento determinado, que es nuestra faceta como investigadores. Voy a hablar un poquitín y voy a intentar describir en los próximos momentos cómo hacer para escribir un artículo científico. Y para eso lo que voy a hacer es intentar explicar las habilidades básicas que son necesarias para la confección de un artículo científico radiológico. Hablaré, por tanto, de las normas que van a regir en la confección de los artículos científicos, de manera que si alguno de ustedes se anima a intentarlo, sepa qué es lo que tiene que hacer para no fallar, que es uno de los problemas de las cosas que echan para atrás a muchos antes de intentar. ¿Cuáles son las partes? Hablaré de cuáles son las diversas partes de un artículo científico, en qué caracteriza cada una de ellas. Hablaré también, sobre todo, también de los fallos más habituales cuando se realiza un artículo biomédico. Yo, entre otras cosas, además de autor, soy revisor de unas 10 o 12 publicaciones distintas internacionales y en las cuales pues más o menos yo todos los meses reviso 3, 4 artículos distintos y evidentemente uno tiene cierta experiencia sobre qué es lo que los revisores vemos y cuáles son los fallos fundamentales que se cometen al elaborar un artículo. Por lo tanto, creo que puedo dar algo de información sobre cómo evitar todo esto. Bueno, la literatura científica no es algo que haya existido eternamente. La verdad es que la literatura científica es relativamente reciente o antigua, según se mire. Las primeras publicaciones datan del siglo XVII, o sea, ya en la época en que, cuando acabó la Edad Media, prácticamente un poco después de la Edad Media, ya aparecen las primeras publicaciones y la primera revista científica es el Journal de Savants a mediados del siglo XVII. Justo 10 años después aparece la primera revista médica, que lógicamente en aquella época se editaba en francés, que era el idioma de la ciencia en aquella época. Algo que nos parece tan moderno y tan actual como es el peer review, la revisión por pares, que se llama, la revisión por iguales, el de los artículos científicos, que aparece muy poco después, a mediados del siglo XVIII, ya en una revista, la Philosophical Translations, empiezan a revisar los artículos que le envían antes de publicarlo por por personas de similar cualificación que decide si los artículos están bien o no están bien. Lo que sí es relativamente reciente es aquello, digamos, que mide la eficiencia de los artículos, que es el factor de impacto, en el cual pues la Thomson hizo un auténtico fortuna a cuenta de medirlos, que aparece ya en la segunda mitad del siglo XX. No es hasta finales del siglo XX, en el año 79, cuando las revistas biomédicas, en un momento determinado, los editores de las revistas biomédicas se reúnen en Vancouver y elaboran unas normativas de homogeneidad para las revistas biomédicas. De manera que si uno lee un artículo en una revista y otra, veremos que prácticamente todas ellas siguen un patrón similar. A principios de este siglo ya, de este milenio, se inicia un movimiento que es la iniciativa de acceso abierto, Open Access, que aparece como consecuencia de una reunión en Budapest de algunos editores en los cuales intentan cambiar un poco el modelo económico de las revistas y en el cual lo que hacen es proponen que todas las revistas tengan, determinadas revistas, tengan un acceso abierto de manera que las pueda leer cualquiera. Eso da lugar posteriormente a un auténtico negocio alrededor en el cual, basándose en el interés que tienen mucha gente debido a intereses de promoción, de ascensos por publicar, aparecen las publicaciones depredadoras, de las cuales hablaré ya más detenidamente. Eso es algo relativamente reciente. Y esta es la historia, más o menos, de la literatura científica y de la literatura médica específicamente. En la actualidad, ¿qué tenemos? En la actualidad tenemos que prácticamente la inmensa mayoría de las revistas, digamos todas, son de acceso online. Básicamente están disponibles online. Hay algunas que además tienen una versión impresa. No todas, cada vez va disminuyendo y la tendencia es a suprimir precisamente esta versión en papel. Y también hay una cierta tendencia a suprimir la paginación estándar, es decir, la mayor parte de las revistas siguen teniendo unos
artículos que, a pesar de estar online, remedan la estructura tradicional de una publicación impresa. Es decir, son documentos PDF normalmente que se pueden imprimir y se pueden convertir o se pueden sacar como una publicación impresa. Pero hay otras revistas que sencillamente son documentos HTML que son lineales y que básicamente no tienen la paginación normal de las revistas impresas. Hay que decir que el volumen de la literatura científica es inmenso. En el año 2000 se calculaban en unas 290.000 las publicaciones científicas que había. En estos momentos se producen dentro de la literatura científica más de 300 artículos cada hora. Evidentemente, una cantidad enorme que nadie, ni siquiera alguien que se dedique a un aspecto, que solo lea un aspecto muy concreto de estas publicaciones, puede leer. Cuando uno manda la revista a un sitio, a una revista, un artículo, una revista que quiere publicar, la verdad es que muchas veces tiene la sensación de que se lo rebotan, como el señor de la caricatura de Quino, que le van diciendo que este artículo para aquí no es y para aquí tampoco. Pero realmente es tal el volumen de publicaciones en estos momentos que la verdad es que no resulta especialmente difícil al final conseguir publicar un artículo. Al final siempre hay un hueco para un artículo y yo por eso les animo a que no se desanimen precisamente, y si tienen algún artículo que les apetece escribir o que quieren mandarlo a publicar, que lo intenten una y otra vez, porque al final siempre uno encuentra dónde publicarlos. Y luego tenemos, como decía antes, las publicaciones depredadoras. Mira, esto es mi correo electrónico un día cualquiera, en el cual he eliminado algunos correos personales y dejo únicamente las propuestas que me hacen de distintas revistas para que escriba artículos en las que me animan a escribir o a compartir, digamos, mis publicaciones o cualquier artículo con sus revistas. Si uno los mira detenidamente y mira uno de estos, he abierto uno de los artículos al azar, vemos un poquitín que los que me lo proponen, curiosamente, están absolutamente, como se ve, interesados por mi trabajo, que lo han leído, evidentemente, según dicen, y que me hablan de la inteligencia, y me proponen remitir un artículo sobre inteligencia artificial en imagen médica, a lo cual yo no me dedico para nada, evidentemente, es un sistema de búsqueda automatizada, y en las cuales, pues bueno, pero me invitan a remitir el artículo. Pero bueno, ¿por qué me invitan a remitir el artículo? Si este es otro artículo en el cual me hablan de una revista de medicina de urgencias y traumatología también. Pero aquí estos ya son un poquitín más claros. Me están diciendo que, evidentemente, el objetivo prácticamente es que yo pague esto, que lo que llaman la tasa por publicaciones, que en este caso son $710 nada más. Eso sí, primero me dicen que como es el artículo, como es el número original, es decir, no han publicado nada en la vida, esto es una revista que no vale para nada, dicen que no me van a cargar la tasa de publicaciones. Sin embargo, claro, si me lo aceptan, lógicamente me van a pedir la tasa por procesado del artículo. O sea que básicamente me dicen que no me cobran, pero que al final sí que me van a cobrar. La cantidad de que se cobra puede ser muy variable. No solamente eso, sino es un tema, y esto ya cuando hablamos de este tipo de revistas, son revistas que pertenecen digamos, a un campo que son las publicaciones Open Access. Open Access, ¿qué quiere decir? Pues sencillamente que teóricamente, en vez de que sea pagado por los que las leen, van a ser pagados por lo que las escriben. Es como el trabajo esclavo, con la única diferencia que en este caso los esclavos no solamente estuviesen obligados a trabajar gratuitamente, sino que encima deberían pagar por trabajar. Aquí tenemos otro caso en el cual nos habla de la tasa de publicaciones de estas revistas. Aquí en este Cargar, aquí lo tenemos, $1.500 por cada manuscrito después de la publicación. Evidentemente, las tasas son muy variables. Estas son otras revistas que he sacado. Esta carga solamente casi $2.000. Esta que también me enviaron, que era la revista global de zoología, aproximadamente cargaban la misma cantidad. No sé por qué me escribían a mí, pero bueno, sí, como quien dice, les da lo mismo lo que les mandes, porque ellos te lo publican siempre y cuando pagues. En algunos de ellos incluso llegan a
hacer una valoración detallada dependiendo de dónde viene el artículo y cobran distinto. Por ejemplo, si lo mandas desde un país como el mío, por ejemplo, que es de los se supone de altos ingresos, pues evidentemente me van a cobrar más que si viene uno pues, de un país pues más pobre, evidentemente, pues porque algo tienen que sacar. Eso sí, hacen una especie de forfait, con lo cual cuantos más artículos les mandes, pues te abaratan los precios. Está bien, es como, digamos, ir a un mercado persa, ir al bazar para que y te van haciendo descuentos por uso. Esto evidentemente no tiene nada que ver con la ciencia. De hecho, estas revistas en algunos casos he llegado a algunos de los que precisamente el que destapó todo precisamente este contubernio, digamos, que es este hombre que tenemos aquí, Jeffrey Ball, y que empezó a hablar y a describir y sacó una lista de la Beall's List, que es la revista la lista de revistas depredadoras, llegó incluso a enviar en algunos casos artículos escritos sencillamente con palabras sin sentido, media docena de páginas, y se lo aceptaron para publicación, lo cual en alguna revista, lo cual dice mucho precisamente de la calidad de estas revistas. Bueno, además de esto, que lo comento aquí para que sepan que existe y no y no les engañen si alguna vez les piden artículos de alguna revista de esas. El siguiente tema, y el más importante de todo, que deberíamos respondernos es, yo soy médico, soy radiólogo, soy o imagenólogo, como dicen ustedes, realmente tengo mi trabajo, tengo mis clientes, tengo todos los días y realmente estoy en esto para ganar dinero. ¿Por qué leches debería yo escribir un artículo científico si encima además hay algunas revistas que hasta te cobran? Bueno, podemos decir, bueno, si yo me dedico a la enseñanza, tengo intereses académicos, trabajo en una universidad, pues porque tiene un valor curricular, es decir, el publicar supone una posibilidad de acceso. En algunos países y en algunas organizaciones, el currículum, el haber publicado, pues te supone una capacidad de promoción. En España no ocurre esto, pero en la mayor parte de los países desarrollados y en general, cuanto más desarrollado es un país, normalmente el publicar artículos tiene un valor importante a la hora de la promoción de cada uno. Pero hay cosas más importantes, yo creo que sí que quiero recalcar. Yo creo que deberíamos escribir artículos científicos, deberíamos investigar y escribir por una razón de un deber deontológico. Nosotros tenemos el deber de publicar y de escribir. Y tenemos el deber de publicar y de escribir para contribuir de alguna manera a devolver a la sociedad lo que ella nos ha dado. Porque todo lo que sabemos, sin excepción, todo lo que saben ustedes y todo lo que sé yo, se debe básicamente a la formación que he recibido, a que alguien, antes que yo, ha escrito artículos que yo he leído posteriormente. Y eso es algo que es una deuda que tengo que contraer. Y es una deuda que tienen ustedes, que tengo yo, que tenemos todos. Y por otra parte también porque la investigación es uno de los pilares de una profesión satisfactoria y plena. Evidentemente uno puede pensar que está en la medicina o en la radiología para ganar dinero y sencillamente para ganarse la vida. Y bueno, y es razonable. Podemos pensar que existe que evidentemente nuestra función básicamente es la clínica y el curar a los pacientes y el tratarlos y el resolver sus problemas y sus dudas. Y ese es uno de los pilares de la medicina. Pero hay otros dos pilares de la medicina que son básicos y sin los cuales no se desarrolla una carrera plena y satisfactoria. Uno es la enseñanza. Todo aquel que no enseña a otros está incumpliendo un deber deontológico claro que ya aparece en el juramento hipocrático. Y el tercero es la investigación y el desarrollo, el progreso de la medicina. Si nosotros no progresamos, si no hay alguien que hace progresar la medicina, evidentemente la medicina desaparece. El otro día comentaba con algunos, especialmente en un curso que compartí en Zaragoza con el doctor Julio César, les decía yo, realmente si todos vosotros acabáis haciendo lo mismo que os enseñaron vuestros maestros cuando os jubiléis al final de vuestra profesión, vuestra vida no ha merecido la pena, sencillamente porque no habéis desarrollado nada, no habéis progresado nada. Siempre tenemos que progresar, siempre tenemos que hacernos preguntas y siempre tenemos que compartir esas preguntas con otros. Y luego al final, una cosa importante también,
El publicar, a pesar de que a veces no tiene ningún otro valor, genera una notable satisfacción. Cuando uno ve un trabajo publicado, ve que ha llegado, la verdad es que la sensación de satisfacción, de felicidad que produce es muy elevada. Por eso yo animo a todos ustedes a que prueben hacerlo. Como les decía antes, siempre se encuentra algún artículo alguna revista que acoja precisamente a nuestras creaciones, pero además de eso, cuando uno lo ve, es muy satisfactorio. Bueno, vamos a ver, ahora vamos a entrar en detalle. ¿Cómo hacer para publicar un artículo? La verdad es que la mayor parte de las veces que uno empieza a publicar, yo me acuerdo de los primeros artículos que publiqué, la verdad es que yo me di cuenta que lo hacía muy mal. Y lo hacía muy mal por falta de conocimiento, por no saber exactamente cómo es esto de escribir. Porque escribir, a fin de cuentas, un artículo científico es un poco como jugar al fútbol. Tiene unas reglas que hay que seguir. Evidentemente, cuando uno juega al fútbol, si coge el balón con la mano, evidentemente no va a progresar. Aquí pasa un poquitín lo mismo. Lo primero que hay que saber es qué tipos de artículos existen. Y eso es una cosa que a veces se nos olvida. El más importante tipo de artículo es lo que se llama el artículo original. Se llama así, original, que es el artículo científico por excelencia. Y es el resultado siempre de un trabajo de investigación. Es decir, un estudio. Y por eso tiene un formato específico que data de la época del convenio de uniformidad de las revistas médicas de Vancouver y que básicamente sigue unos apartados que son introducción, material y métodos, resultados y discusión. Un artículo original va a incluir prácticamente siempre un análisis de los datos, ya sea estadístico, ya sea bayesiano, pero un análisis. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso sacado de la revista Radiología, en la cual nos habla de la resonancia magnética de la mama y se hace un estudio entre lesiones benignas y malignas y el uso de la difusión para diferenciarlos. Es decir, es un estudio claramente que compara dos grupos de pacientes y los diferencia. Es un estudio que genera, un estudio científico que genera un artículo original. Luego, en algunas revistas, muchas de ellas, quizá las más grandes no, pero las otras no, sí que existe lo que se llama un tipo de artículo peculiar que es el original breve, que está mucho más al alcance precisamente de la gente que empieza normalmente, que es un trabajo realizado en base a un número pequeño de casos, que suele ser descriptivo, suele ser retrospectivo, que no necesariamente tiene análisis estadístico. Esto lo vemos también mucho en las revistas dedicadas al intervencionismo, que como las quirúrgicas son artículos con pocos casos normalmente, y que en principio la verdad, suele ser más laxo en aceptar volúmenes, trabajos menos estructurados. Aquí está, por ejemplo, un caso que se publicó en el Radiología hace unos años. Y luego está la nota clínica. La nota clínica, que normalmente está desapareciendo de muchas revistas, sobre todo de las importantes, que está basada normalmente en un caso, la presentación de un caso normalmente. Es una nota descriptiva en la cual se describe un caso, se estudia y se publica y se valora. Tiene poco valor curricular normalmente en las universidades y ahora muchos de las revistas lo sustituyen por la denominada carta al director. Básicamente la carta al director se ha convertido en muchos aspectos en una forma de publicar volúmenes pequeños de casos, series pequeñas de casos o casos únicos. Y esto, por ejemplo, es muy accesible y la verdad es que es relativamente fácil publicar un caso que tenga unas características específicas que la hagan único. Luego tenemos otros tipos de artículos que se escriben como consecuencia de una solicitud de la propia editorial que edita los artículos, que edita las revistas. Uno es la editorial. La editorial normalmente siempre es un artículo de encargo, que básicamente da la opinión personal de un experto, a veces una organización, a veces, por ejemplo, la SERAM, por ejemplo, cuando en su revista Radiología, de vez en cuando hace editoriales que habla sobre determinados temas, en el cual expresa más o menos el punto de vista de la junta directiva, por ejemplo, o de la sociedad. A veces puede ser que estos editoriales estén ligados o hagan una reseña de un artículo que está publicado en el mismo número. Esto lo vemos muchísimo en las revistas importantes, lo vemos en el Radiology, lo vemos en el European Radiology, en la JR se ve mucho. Y bueno, son siempre hechos, normalmente se pide a un experto que opine sobre algo concreto en la editorial. Los artículos probablemente más populares dentro de las revistas son los artículos de revisión, que también normalmente son de encargo y que son artículos que lo que hacen es una actualización sobre un tema. Son
el equivalente a un capítulo de un libro, sería como un capítulo de un libro. Está dirigida normalmente a profesionales en formación, a veces también a expertos que necesitan formarse sobre un tema. Normalmente suelen ser pocos autores y está siempre realizado normalmente por expertos, por gente que sabe mucho sobre el tema y al cual se le encarga un artículo de revisión, o también lo pueden escribir directamente. En algunos casos se admite que se pueda publicar directamente proponiéndose uno mismo estos tipos de artículos en revisión. De hecho, por ejemplo, en la revista Radiología de la SERAM, este tipo de artículos de revisión aceptan, digamos, artículos de dos fuentes, unos que son enviados como tales artículos o bien otros que son buscados o propuestos. No es infrecuente que las revistas les gusten este tipo de artículos porque suelen ser populares. Y luego están los artículos especiales. A veces esto es muy habitual que determinadas, sobre todo determinadas organizaciones en un momento determinado, escriban artículos destinados con un fin concreto, que puede ser a veces un poco centrados en aspectos de la profesión, suelen ser de formato variable, muy libre, de temática muy variable. A veces tiene muchos artículos, no es infrecuente que sea así. Bueno, estos son los tipos de los artículos. Y ahora vamos a lo importante. ¿Cuáles son las partes de un artículo científico? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo tenemos que empezar a escribir? Si yo tengo una hoja delante, ¿cómo empiezo a escribir un artículo científico? Bueno, un artículo científico siempre responde a una pregunta. Es decir, siempre sigue el método científico, siempre es el resultado de una investigación. Puede ser una investigación original en la cual nosotros hacemos un experimento o puede ser una investigación que consista básicamente en una búsqueda bibliográfica, una búsqueda de información. Para ello, lo primero, antes de nada, se necesita tener una comprensión del tema investigado. Uno no puede escribir sobre algo que no entiende o sobre algo que evidentemente no conoce por completo. En segundo lugar, es importante, sobre todo en los artículos de investigación, en los de revisión igual menos, tener una hipótesis. Sobre la hipótesis vamos a diseñar un experimento. Ese experimento nos va a dar una serie de datos. Los recogemos, los analizamos, los interpretamos y sacamos unas conclusiones. Y esta investigación que sigue el método científico es lo que vamos a publicar normalmente. ¿Y cómo lo publicamos? Bueno, pues hay una serie de apartados que son importantes y que hay que conocer y que siguen. Lo primero, todos los artículos tienen un título. Yo el título normalmente, a pesar de que voy a hablar de él al principio, casi siempre lo pongo o lo escribo lo último de todo, al final del todo, porque realmente hasta que uno no tiene, digamos, hasta que uno no ve a su hijo, como quien dice, no sabe qué va a ser de él o cómo tiene que llamarlo. Pero sin embargo el título es muy importante, la frase se dice que es la frase más importante de un artículo científico. En realidad quizá no lo sea tanto, pero sí que es verdad que es una cosa que llama la atención. Llama la atención, por ejemplo, al revisor. El revisor, evidentemente, pues, pero pasa un poquitín como todo en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, esto es un restaurante real de Santiago de Compostela. Un restaurante que se llama Asesino, la verdad es que no le anima mucho a entrar. Uno si ve un anuncio como este, evidentemente tampoco le quedan muchas ganas de comprar este terreno. Evidentemente es importante cómo titulemos a las cosas, cómo llamamos a las cosas a la hora de, digamos, atraer la atención, sobre todo la atención del que, imaginaos que estamos buscando artículos, estamos revisando una revista sencillamente para ver qué es lo que se ha publicado este mes, y es una cosa que hago. Yo siempre reviso los títulos de las tablas de contenidos de las revistas más importantes, y cuando las miro pues me llama la atención el título. Si el título no me llama la atención, normalmente es que ni siquiera lo voy a mirar. Hay dos tipos de títulos. Uno es el descriptivo y otro es el informativo. El descriptivo, básicamente, es un artículo publicado esta misma semana, nuestro, en el cual decimos qué es lo que hacemos. Estamos estudiando la ablación percutánea de tumores renales y hablamos de los resultados a largo plazo. Vale. Sabemos de qué nos va a hablar, pero no nos dice lo que hemos obtenido, el resultado de nuestra investigación. Los informativos nos dicen el resultado de la información, como en este caso, en el cual hacer un estudio y ya en el título nos dice qué es lo que vamos a encontrar. La tendencia general es a utilizar cada vez más el artículo descriptivo, es decir, el que describe el resultado, el que va a describir nuestra investigación, la investigación que estamos haciendo, y no los resultados, sino describir los resultados. Si uno lee un artículo, lo siguiente que se encuentra después del título es la introducción. Cuando uno revisa artículos, es muy frecuente que la introducción, a veces solamente la introducción,
contribuya a que muchos artículos se echen para atrás de entrada. ¿Por qué? Porque a veces no es infrecuente que sobre todo los autores inexpertos tengan tendencia a, a convertir la introducción en una especie de revisión enciclopédica del tema. Y uno se puede encontrar con introducciones de 4 o 5 páginas, que es una barbaridad y que ya por sí descalifican un artículo. Sencillamente porque el que lo escribe está empeñado en demostrar que sabe mucho del artículo. En realidad, una introducción no sirve para hablar de todo lo que se sabe, sino sirve para exponer brevemente a los lectores cuál es el estado actual del tema estudiado y, sobre todo, lo más importante, exponer los objetivos del estudio. Y los objetivos se exponen al final. ¿Qué partes tiene que tener una introducción? Una introducción tiene que tener 4 párrafos, no más. 1, el planteamiento del tema que se estudie. 2, el conocimiento actual, qué es lo que se sabe del tema actualmente según la literatura. 3, qué hipótesis vamos a plantear para estudiar. Y finalmente, el objetivo del estudio. Este objetivo del estudio siempre tiene que estar en el último párrafo y siempre tiene que coincidir con el objetivo del resumen. Del resumen lo haré al final, pero siempre este párrafo y el objetivo tienen que ser idénticos, más o menos. La siguiente parte del artículo que nos encontramos es el material y métodos. Este es el apartado más importante de un artículo científico. Yo es el que más miro cuando hago una revisión del artículo, me lo miro de arriba abajo. Y esta es la causa por la cual se rechazan el 80 o 90% de los artículos que se rechazan. No son los resultados, no es la discusión, no es la ideología, son los métodos. Evidentemente los métodos tienen que ser bien, son importantes. Cuando yo escribo un artículo es lo primero que escribo, siempre, siempre, lo primero que escribo de todo. Porque precisamente todo lo demás que se escribe va a ir en relación con esto. El material y métodos tiene que describir con detalle la metodología que se utiliza, por qué se utilizaron los distintos procedimientos. Y una cosa muy importante, solo debe incluir la información disponible antes de empezar a recoger los datos, no la que obtenemos después. Y solo tenemos que hablar de los métodos que son relevantes para los resultados. Es decir, si nosotros hemos estudiado un montón de cosas, pero realmente al final luego en los resultados no los hemos recogido, evidentemente no tiene ningún sentido incluirlos, porque lo único que hace es ocupar espacio que luego no van a servir para nada. Entonces, ¿qué partes tiene material y métodos? En primer lugar, tenemos que hablar de los participantes en el estudio, de la población estudiada. Importantísimo, los criterios de inclusión y exclusión. ¿Por qué? Porque estos criterios de inclusión y el entorno de reclutamiento nos van a definir la validez externa de los resultados que tenemos. Los criterios que hemos utilizado para reclutar a los pacientes o para seleccionar a los pacientes. Es importante decir, si tenemos un grupo de pacientes, si son consecutivos y que no hay que decirlo siempre. Hay que explicar también cómo se obtuvieron los datos. Si los datos se hicieron prospectivamente, es decir, primero diseñamos el estudio y luego empezamos a reclutar pacientes, o sencillamente tenemos un montón de pacientes, una base de datos y sencillamente hacemos una revisión de esos pacientes para comprobar determinadas cosas. Evidentemente los estudios prospectivos suelen tener más valor que los retrospectivos, pero no necesariamente suelen ser mejores. Luego, también es importante, prácticamente todas las revistas ahora te piden una declaración ética o bien de aprobación del artículo por un comité de ética o por un cumplimiento de la declaración de Helsinki. Aquí tenemos algún ejemplo, por ejemplo, algunos párrafos que nos hablan de ese artículo recientemente publicado en el cual hablamos nosotros de qué artículos, de cómo hemos hecho el estudio, que estamos revisando. Revisamos retrospectivamente una serie de estudios con 2 años, con una serie de características. ¿Qué estudios? Pues las evaluaciones que hemos hecho con 2 años de seguimiento y recogemos los datos relativos al procedimiento. La siguiente parte, después de los participantes, son los métodos de estudios. Es importante siempre establecer un claro patrón de referencia. Esto es importante, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un tratamiento de una lesión. Tenemos que decir, por ejemplo, cómo hemos hecho el diagnóstico para confirmar que la lesión que estamos tratando es lo que decimos y no es una cosa diferente. Cuando no tenemos la cirugía, no hay una cirugía y el patrón de referencia el diagnóstico se basa en suposiciones, hay que dejarlo bien claro para saber que evidentemente hay una serie de limitaciones, pero el patrón de referencia es importante. Es importante también describir qué métodos y medidas hemos utilizado, el material y sus especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque muchas veces no es lo mismo utilizar un ecógrafo que otro, un escáner que otro, una guía que otra, porque cada una de ellas tiene peculiaridades y muchas veces lo que sirve con un equipo no se puede hacer con el otro. También los fármacos, las dosis. Hay que definir también las unidades de medida que hemos utilizado. Luego, las personas que realizan los procedimientos y la experiencia que tienen. Está muy claro que, evidentemente, un procedimiento realizado por una persona
con poca experiencia, sus resultados van a ser peores que ese mismo procedimiento realizado por una persona con más experiencia, y eso puede incidir en el resultado de los estudios. También tenemos que decir si hemos enmascarado a la hora de valorar los resultados al paciente o a los que miden los resultados, porque evidentemente si uno tiene tendencia o tiene sesgo porque realmente quería demostrar una cosa, si sabe a qué paciente se le ha realizado determinada técnica o determinada otra, evidentemente a la hora de medir va a estar sesgado o mediatizado. Aquí tenemos algún ejemplo en el cual se habla, en el artículo que decíamos antes, qué es lo que hemos hecho. Aquí se habla de las plataformas que hemos utilizado, de los estudios, y aquí hablamos de los marcos de referencia, por ejemplo, a qué le llamamos cada uno de los valores que vamos a medir, cuál es la definición. Esto es importante dejarlo siempre todo muy claro, porque si no lo dejamos claro, el revisor nos lo va a pedir siempre. Y finalmente, la última parte de material y métodos es el estudio estadístico. ¿Cuáles son los métodos? Hay que hablar de cuáles son los métodos que se utilizan para comparar los resultados, las pruebas, los test estadísticos que se utilizan. Hay que decir siempre, especificar, aunque ya sé que siempre el nivel de significación estadística suele ser el 95%, pero siempre conviene especificarlo, no tiene por qué serlo. Siempre hay que hablar de los test, los métodos, el software utilizado para los cálculos también es importante. En general yo recomiendo la utilización de intervalo de confianza. La P está bien y suele servir, pero el intervalo de confianza, sobre todo en aquellos a la hora de determinar el impacto clínico de las cosas, es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la radiología. En su día, para investigar los crecepelos, se realizó un estudio en el cual se compararon un grupo de pacientes que habían sido tratados con minoxidil y otros que no habían sido tratados con minoxidil. Entonces lo que hicieron fue contar pelos. Entonces pues llegaron, como claro, los pelos son muchos, obtener diferencias significativas es muy fácil. Entonces llegaron a la conclusión de que el minoxidil producía un aumento significativo del número de pelos en la cabeza de la gente. Pero si uno miraba los datos brutos, resulta que el número de pelos que se conseguía aumentar con el minoxidil eran aproximadamente unos 100 por paciente. ¿Qué significa 100 por paciente en una persona absolutamente calva? 100 pelos por paciente significa que sigue calvo. O sea, el valor clínico de este hallazgo, por ejemplo, es nulo. Por eso es importante especificar claramente los intervalos de confianza para saber cuál es el impacto clínico, la naturaleza clínica, el valor clínico de los hallazgos. Bueno, esto es el segundo bloque, el más importante, como decía, y me he entretenido un poco con él. El siguiente, los resultados. Me vais a decir, este es el más importante, es verdad, es el corazón del artículo científico, pero los métodos son importantes. Los resultados con unos malos métodos no sirven para nada. Los resultados, la gente siempre tiene una tendencia enorme a explayarse y a contarnos la vida y milagros en los resultados, porque claro, lógicamente son los resultados que han obtenido. Los resultados tienen que ser cortos. Y luego es una cosa muy importante, solo hay que dar datos. No es infrecuente que la gente dé opiniones con respecto a los resultados. Es decir, estos resultados demuestran que aquí no se dan, aquí en esta sección no se da opinión, solamente se dan los resultados. Hay que destacar los datos relevantes y hay que seguir el mismo orden para dar los resultados que se ha seguido al hablar de los métodos, de material y métodos. Mi recomendación en resultados, siempre usar tablas y figuras, siempre. ¿Por qué? Porque hacen que las imágenes sean, la visión sea mucho más visible. No es lo mismo ver esto que tenemos aquí, visto así directamente, que se ve de un vistazo, que si yo lo pongo todo en una frase, contiene un párrafo continuo. Y luego hay una cosa muy importante, en la mayor parte de los estudios, de los trabajos estadísticos, se incluye una tabla que es la tabla 1. La tabla 1 prácticamente siempre que se hace un estudio, describe los datos demográficos y las diferencias estadísticas en los datos demográficos de los pacientes. Sobre todo cuando hay dos grupos que se estudian, que se comparan, siempre hay que comprobar los datos demográficos de los dos grupos, en la tabla 1, para comprobar que no existen diferencias significativas de partido entre ellas, porque si existen diferencias significativas quiere decir que la distribución no está randomizada y está sesgada, y eso es importante. ¿Qué información debemos incluir en resultados? Pues siempre las fechas en que se ha realizado el estudio, el tiempo que ha pasado entre los procedimientos, las características de la población estudiada, como he dicho antes, los sujetos que se han incluido, los que se han excluido, por qué, los resultados de las pruebas, los efectos adversos que se han observado y el resultado de la estimación estadística y cualquier información relevante que podamos encontrar. Aquí tenemos, por ejemplo, pues, los resultados que hemos observado, el nivel de significación observado en cada una de las diferencias, el número de pacientes que hemos tratado, como veis, todo este tipo de información está aquí en resultados.
Y luego viene la discusión. La discusión es probablemente la parte más mal interpretada del artículo científico. La gente piensa que la discusión es una revisión enciclopédica del tema. Y no, no lo es. Es una valoración de los hallazgos propios a la luz de lo que se sabe. No es infrecuente, y eso lo he visto muchas veces, sobre todo por parte de los autores novatos, que en la revisión lleguen a conclusiones distintas que a las que llega su trabajo, sencillamente porque en la literatura dicen otra cosa. El objetivo de una persona que escribe un artículo es demostrar que todos los conocimientos anteriores a él son erróneos, demostrar que la gente se equivoca y que yo he descubierto algo nuevo. Si uno descubre algo nuevo y como otros han dicho otra cosa diferente, realmente lo que acaba haciendo es decir que lo que digo yo, a pesar de lo que he observado, no es verdad, y eso lo he observado varias veces, pues evidentemente estamos equivocándonos. Realmente lo que tenemos que hacer es interpretar los resultados del estudio a la luz de lo que se ha publicado previamente. Hay que comparar los resultados y si los resultados no son iguales que los estudios previos, hay que discutir por qué no son iguales. Puede ser porque algo es tan sencillo, porque los anteriores a mí lo han hecho mal también, pero hay que explicarlo y hay que discutirlo y hay que dar las razones por las que pienso que lo han hecho mal. O bien, también puede uno pensar que, bueno, que mi artículo tiene sus limitaciones, también puede ser. Luego, hay una serie de párrafos importantes que tienen que estar siempre en todos los artículos. El penúltimo, las limitaciones. Siempre hay que describir cuáles son las limitaciones del artículo que hemos hecho. ¿Qué es lo que hay cosas que no hemos podido hacer bien y que está limitado y que puede tener su influencia, puede sesgar las conclusiones. Y finalmente las conclusiones. El último párrafo siempre son las conclusiones. Y las conclusiones son siempre, tienen que ser iguales que las conclusiones del resumen. Una cosa importante cuando se redacta la discusión, nunca hay que repetir los datos descritos en los resultados, hay que interpretarlos, hay que discutirlos, pero nunca repetirlos. Muchas veces yo he visto situaciones en las cuales los autores dan los resultados y vuelven a repetir los mismos datos en la discusión y no sirve para ello. Y luego, también importante, nunca debe servir la discusión para tratar temas no analizados en el estudio. No es un estudio enciclopédico del tema, sino que sencillamente es una valoración de los datos del estudio. Sobra cualquier referencia a cosas que no se han estudiado. Y luego, importantísimo, las conclusiones siempre deben derivar de los resultados. Uno no puede decir que yo he descubierto en mi investigación, que por ejemplo, yo qué sé, volviendo al ejemplo del minoxidil, el minoxidil es muy bueno para la caída del pelo y luego decir que como en los artículos anteriores decía que no era muy bueno, pues mi conclusión es que no es muy bueno. No, uno tiene que concluir lo que ha estudiado y eso es importante. Y finalmente el resumen. Diréis, el resumen es lo primero que va después del título. Yo siempre lo dejo para el final por una razón muy sencilla, porque es lo último que hago, curiosamente, antes del título. ¿Y qué pongo en el resumen? Lo primero de todo, es muy fácil. Una vez que tiene uno el artículo rellenado, el resumen se rellena solo. Primero, hay que rellenar el objetivo, el propósito. Pues bien, va uno al último párrafo de la introducción y lo copian, sin más. Los métodos, bueno, pues se hace un resumen. Básicamente lo que poner es cómo se seleccionan los sujetos de estudio, los métodos que se utilizan y siempre hay que escribirlo en pasado, porque realmente es algo que se ha hecho. Los resultados, hay que especificar el efecto observado y la significación estadística. Siempre es lo mismo y siempre hay que hacerlo así. Y finalmente las conclusiones. Las conclusiones es muy fácil. Bien. Va uno al final al último párrafo de la discusión y copia lo que hay ahí, sin más. Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Al final, después de todo esto, va la bibliografía. Normalmente la bibliografía va a seguir siempre los criterios de Vancouver. Puede variar ligeramente de una revista a otra. Otro tema importante que a veces da lugar a problemas son los requisitos para la autoría. Es muy habitual, en España es muy habitual, me imagino que en Latinoamérica será parecido, que uno tenga tendencia, como quiere quedar bien con todo el mundo, acaba poniendo de autores vamos, hasta el conserje que pasa por ahí, que trae a los pacientes por la mañana. Realmente no. La autoría es algo que está muy limitado y que debe limitarse solamente a aquellos que han contribuido significativamente al artículo, es decir, a la concepción, a su diseño, a la adquisición de datos, al análisis o la interpretación. No vale con que pase por allá. Y además, que además de hacer todo eso, que hayan contribuido significativamente, hayan o bien elaborado el artículo o lo hayan revisado críticamente. No puede ser que a alguien le pongamos de autor y no haya leído el artículo. Porque además, la tercera condición, que es obligatoria también, es aprobar la versión final. A veces se han encontrado casos, he visto algún artículo en el cual algunos autores
de repente aparecían, escribían a alguna revista internacional famosa diciendo que les habían puesto en un artículo y ellos no habían visto ese artículo y no se responsabilizaban de él. Y esto es una cosa que no debería pasar. Y luego tenemos otro aspecto, otro problema a veces, que es la publicación duplicada, que consiste básicamente en enviar hallazgos iguales o muy similares a más de una revista. Esto es absolutamente impropio. ¿Por qué es impropio? Me diréis, ¿por qué es trampa? Bueno, no. Es impropio por otra razón más importante y más de fondo, que es que una de las formas que tenemos en medicina para lograr un conocimiento avanzado es la realización de metaanálisis. Los metaanálisis son muy importantes y es la base de nuestro conocimiento porque son los pilares, los artículos más importantes dentro de la medicina basada en la evidencia, de la evidencia médica. Si nosotros tenemos varios artículos en los cuales hemos publicado el mismo estudio en varios artículos, resulta que hacemos pesar mucho más este grupo de personas, este grupo estudiado, que si solamente se publicase la vez que le corresponde. Por lo tanto, estamos sesgando la conclusión de los metaanálisis y eso es un pecado mortal dentro de la medicina. Por lo tanto, si alguna vez usamos los mismos datos para dos publicaciones, hay que informarlo y referenciarlo. Habéis visto justo en el artículo que publicamos al principio que nosotros comentábamos que un pequeño grupo de la serie que hemos publicado esta semana había sido publicado en una revista previa y lo mencionábamos como tal. Y eso es muy importante de realizar. Y bueno, finalmente, ¿dónde pueden publicar? ¿Puedo publicar yo? Pues tenemos un montón de revistas por las que podemos publicar. Esto es una revisión así rápida que he hecho en revistas de Latinoamérica en castellano. No hace falta ni siquiera traducirlo en inglés, no hace falta publicar en inglés. Y en todas estas revistas, la verdad es que son revistas en general muy benévolos a la hora de repartir. No son las únicas, son unas que he revisado, que he visto así en una revisión rápida. Tenemos la argentina, una española, colombianas, tenemos chilenas, tenemos ecuatorianas y tenemos alguna más por ahí, no me acuerdo de dónde sale la otra. Hay mexicana también, sí, de México. Es decir, tenemos un montón de artículos. Lo único que necesitamos es animarnos a hacer preguntas y a decidir acercarlos al ordenador y empezar a escribir. Solo hay que organizarse. Ya sabéis cómo realizarlo, en qué consiste, cómo hay que hacer para hacer una investigación que se puede hacer con el material que tenéis. No es necesario estar en un centro universitario, en un centro excepcional. Aunque os parezca mentira, muchas de las cosas que hacéis son interesantes y son importantes, o bien para vuestros compañeros cercanos a vosotros, o bien en general para toda la comunidad médica. Hay que recordar que muchas veces la medicina que vemos en los países occidentales no tiene por qué ser la misma medicina ni tiene que tener la utilidad que lo que se hace precisamente en un país pequeño como Nicaragua, que a veces las cosas en lo que en España vale en un país más pequeño o en un país con clima distinto o con características demográficas distintas, vale. Y sin más. ¿Y qué pasa si me rechazan un artículo? Y diréis, joder, claro, yo he hecho un trabajo de la leche y me lo van a echar para atrás. Bueno, no es importante. A todos nos ha pasado que nos rechacen el artículo. A mí me ha pasado y nos volverá a pasar. Pero el rechazo, curiosamente, es una gran oportunidad de aprender. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno envía un artículo a una revista, se lo van a revisar al menos dos expertos. Eso se hace siempre. Dos expertos, algunos importantes, muy importantes, que van a revisar tu trabajo, se lo van a leer despacio. Te lo van a revisar conceptualmente y te van a dar su opinión. Eso es algo que tiene un valor de la leche. Son gente que gana, digamos que como en aquella película, una hora de trabajo de esas personas vale un montón de dinero. Y te van a dedicar no una, sino varias horas a leerte tu artículo. Por lo tanto, tiene... Pero te va a dar para este trabajo, pero también para otros trabajos diferentes. Te va a explicar cómo mejorar. Por lo tanto, el rechazo es una oportunidad maravillosa de aprender. Te permite mejorar tu trabajo y además, una vez que te has rechazado un artículo, puedes utilizar esos consejos para mejorar tu trabajo y enviarlo después para otra publicación. Por lo tanto, el rechazo no es importante. Y les animo a que no se depriman por eso. Para terminar, recordar que publicar un artículo en una revista biomédica no es difícil. Hay muchísimas y se puede publicar. Lo único que hay que cumplir con una serie de requisitos de estilo. Ya les he explicado. Recordar, importante, cuando escriban los artículos, la introducción,
solo el estado actual del tema, los objetivos del estudio, breve. Material y métodos, lo más importante de todo. Hay que describir detalladamente la metodología utilizada, incluyendo únicamente los datos disponibles al comienzo del estudio. Los resultados, solo datos obtenidos, no opinión, breve también. Y la discusión, solo de los resultados obtenidos. Y hay que incluir siempre un párrafo de limitaciones y un párrafo de conclusiones del estudio. Y con eso llegarán ustedes a la cima de lo que es una profesión, la profesión médica importante, como en esta cordillera que hay aquí cerquita de mi casa, y llegarán a la cima sencillamente porque la cima de nuestra profesión, de nuestro trabajo, es no solo la atención clínica, no solo el ganar mucho dinero o el tener éxito profesional, sino también devolver de alguna manera lo que otros nos han dado, enseñar a otros, investigar para hacer avanzar esta profesión que tanto amamos y que tanto nos gusta. Y eso es todo. Muchas gracias.